charla magistral denominada NFE, Portafolio Exploratorio de Áreas Cercanas a Campos o Infraestructura Existente en Colombia. Para esta charla quiero invitar a este escenario al doctor Jairo Osorio, quien es representante de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Geólogo de la Universidad de Caldas, candidato a doctor en Geociencias de la Universidad de Buenos Aires, 20 años de experiencia como geólogo de Ingiominas, geólogo de exploración y actualmente encargado del grupo de evaluación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Perfecto, no hay problema. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer la invitación por parte de la NH. Les ofrezco a nombre del señor presidente una disculpa por él no estar presente para realizar esta presentación, a la cual yo voy a hacer en su representación uso, ya que tiene la agenda con los temas ministeriales, digamos que le abarcan todo el tiempo de este día. Entonces, para hoy, la CIPED nos ha hecho una invitación a preparar una conferencia acerca del portafolio exploratorio de áreas cercanas a campo de infraestructura existente en Colombia. Vamos que este tema, a pesar de que es una estrategia más del desarrollo de la industria en los campos de producción, la agencia tiene una visión acerca de un portafolio exploratorio relacionado a su escala de trabajo. Yo voy a tratar de explicarles desde el concepto y la escala del trabajo de la agencia cómo se puede aplicar este concepto en la estrategia de negocio que planteamos específicamente para cada una de las cuencas que tenemos en el país. Entonces, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es hacer una pequeña introducción con algunas reflexiones que tienen o que están relacionadas con el enfoque estratégico de la agencia y cómo hace sus negocios enfocados directamente específicamente a las cuencas de interés misional. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta diapositiva es de dónde se produce el petróleo en Colombia. Y esto es interesante porque a partir del 2012 van a ver una historia que voy a tratar de contar hasta la actualidad que se basa específicamente en estas primeras diapositivas. En este sentido, ustedes ven que en color rojo, lo que marca este color rojo es que el déficit que tenemos en la producción, específicamente en la adición de reservas, tiene que ver con petróleo fresco. Y ese petróleo fresco pues proviene especialmente o de nuevos plays no desarrollados o de cuencas nuevas. En este concepto se enmarca lo que la agencia denomina las cuencas frontera. Es decir, como van a ver enseguida, el déficit, esencialmente el déficit de adición de reservas a la luz de la expectativa de la agencia está relacionado con la ingreso de petróleo fresco a la ecuación. Y como pueden ver en color verde, tiene que ver esencialmente con ese petróleo que viene del desarrollo de los campos, especialmente del mejoramiento en el desarrollo y las nuevas técnicas relacionadas con la explotación misma. Entonces, esta diapositiva pues marca un punto de referencia muy específico para la agencia y es la necesidad de introducir a la ecuación petróleo fresco como el sistema de adición de nuevas reservas. Para eso quiero hacer una reflexión que tiene que ver mucho con lo geológico, pero que tiene que ver también mucho con el concepto de la presentación que estamos hablando. Y en esta diapositiva lo que pueden ver es que claramente nuestras reservas provienen de reservorios que oscilan en edades, básicamente de edades Eoceno-Oligoceno. Eso es bien interesante porque tenemos una industria especializada en reservorios de este margen de tiempo y como pueden ver hay algunas reservas adicionales que provienen de ciclos un poco más antiguos, tanto del Cretácico como del Paleoceno. Y van a ver enseguida también que esto es dramático para las propuestas que hace la agencia porque la agencia se encamina en encontrar petróleo fresco en aquellos reservorios que han sido de alguna manera hechos a un lado por la industria. Y es un poco lo que quiero contarles con respecto al concepto que estamos hablando. En este sentido, en el 2012, la agencia, después de sufrir una reestructuración, comienza un nuevo proyecto exploratorio. Y ese nuevo proyecto se basa especialmente en un diagnóstico que fue realizado en esa época, del cual voy a mostrar algunos puntos claves que marcan la estrategia institucional. Específicamente, en el 2012 se decía que en los últimos 10 años había un aumento considerable de la contratación, ahorita lo van a ver reflejado en un mapa. Las cuencas más exploradas seguían siendo las cuencas maduras,
En ese entonces se decía que seguíamos explorando básicamente los mismos plays, había muy poca evolución en el concepto de nuevos plays y el incremento de información en las cuencas fronteras empezaba a ser una línea de acción de la agencia específicamente. Y al final, en resaltado negro, ustedes ven que hay una frase que dice que el incremento esencialmente estaba relacionado o empieza a estar relacionado con el desarrollo de los campos. Este mapa es la visión del mapa de tierras desde el 2003 al 2013, que marca ese primer ítem, que es el aumento de la contratación. Hasta el 2012-2013, la realidad de la agencia era que su indicador de eficiencia estaba asociado a la cantidad de áreas o de bloques que se entregaban en diferentes formas de contratación. Y se marca precisamente, como lo ven en ese mapa, con una marcada evolución en el sistema de contratación. Y esto fue un indicador que fue constante y que se catalogó como exitoso en esta década entre el 2003 y 2013. Obviamente, como pueden ver en el mapa, hay un desarrollo, especialmente de lo que llamamos nosotros las cuencas maduras, es decir, la zona oriental, que comprendería en este caso las cuencas de Llanos, Putumayo y las cuencas del Valle del Magdalena. En esencia, claramente se ve que el efecto de la contratación se da en lo que hoy día consideramos cuencas maduras y específicamente en las áreas frontera que tienen que ver con el occidente de Colombia, tanto en la margen pacífica como Caribe, empiezan a haber algunos desarrollos de programas de contratación, pero de una manera mucho menos eficiente que lo que está ocurriendo en las cuencas consideradas en ese momento como maduras. Este mapa permite ver un comportamiento que marca, como recién lo decía, la estrategia política y operacional que decide la agencia en ese momento. Ustedes ven claramente, a pesar de los números, que las cuencas al oriente de Colombia, específicamente la cuenca de Llanos y las cuencas del Valle de Magdalena, son las que aportan las reservas que en ese momento están catalogadas dentro del país. Y todo lo que es la margen occidental están catalogadas como recursos prospectivos, es decir, siguen siendo para ese momento toda la margen occidental la propuesta de hacia dónde debe ir la industria en el futuro. Pero claramente todo el desarrollo de la industria petrolera se encamina hacia las cuencas de la margen oriental. Puesto en estadística, y no importa los números en sí, sino un poco los comportamientos, ustedes ven que claramente esas reservas probables y probadas vienen de las cuencas maduras, específicamente de los llanos orientales y de las cuencas del Valle del Magdalena, y algunas otras cuencas menores que aportan cifras significativas. Pero en el tema de recursos prospectivos, claramente la estrategia de la agencia lo que muestra para ese entonces es que había por lo menos el 50% de la torta estaba relacionado con sus cuencas frontera, es decir, con toda la porción occidental del país, tanto en las porciones pacíficas como en las porciones caribe. Para entonces se hablaba, como se estuvo hablando durante toda esta semana, específicamente ayer en la noche, de que estábamos próximos al famoso punto de quiebre del abastecimiento. Y ya aquí hay una nota del diario El Tiempo, el 25 de febrero del 2012, donde claramente hay una necesidad en el país de subir las reservas. Y hablan en especial de que estamos perdiendo o estamos cerca a perder la autosuficiencia. Y esto es una realidad que en este momento, 2012, está casi en los mismos niveles de lo que hablábamos ayer en la noche o lo que escuchábamos hablar ayer en la noche. Esto se vuelve un poco dramático en el sentido de que para ese momento el punto de inflexión se colocaba cerca del año 2020, o sea, a 2 años, digamos, cerca de lo que estamos hoy. Ayer en las conferencias de la tarde escuchábamos que estábamos por lo menos cerca de 4 años, o sea que esta curva puede estarse moviendo un poco, pero estamos en los mismos niveles de incertidumbre del 2012. De ese diagnóstico nacen las 4 o 5 políticas básicas que regulan la operación de la agencia en temas de exploración a partir del 2012 hasta hoy. Y vamos a ver a partir de la coyuntura de los precios, especialmente desde el año pasado a hoy, cómo se ha ido modificando esta ecuación. Entonces, en el 2012, lo que le mandan o lo que el Ministerio de Minas le pide a la agencia es, primero, que urge
incrementar las reservas de petróleo y gas es una necesidad clara, está en la ecuación. Segundo, la actividad exploratoria requiere de un descubrimiento grande. Aquí específicamente hablamos de un gigante. Tercero, se declara que las que tienen el potencial para generar este gran descubrimiento son las cuencas frontera, debido a obviamente a lo que presenté anteriormente como diagnóstico, y hay un mandato específico en que la ANH debe concentrar su actividad en esos nichos exploratorios. Es decir, hay una orientación a que la agencia invierta su presupuesto en actividades exploratorias, específicamente en cuencas frontera. Adicionalmente, se pide desarrollar o incentivar la industria offshore, como específicamente ocurrió, y comenzar a desarrollar los proyectos que en ese momento se denominaban yacimientos no convencionales, que en la nomenclatura actual de la agencia, como lo escucharon al señor presidente el día de ayer, se denominan yacimientos de roca generadora. Con ese mandato, la agencia toma una determinación y específicamente basa una estrategia de exploración en los siguientes ítems. Primero, incrementar la evaluación de los sistemas petrolíferos. Y esto es clave porque la estrategia de exploración en las cuencas fronteras requerían inmediatamente una adaptación de los modelos geológicos para poder entender cómo una nueva propuesta o una actualización del concepto de los sistemas petrolíferos nos podrían generar un catálogo de oportunidades mucho más evolucionado. Segundo, hay una estrategia que define realizar promoción enfocada en las cuencas frontera. Eso quiere decir buscar clientes específicos para oportunidades específicas. Si una cuenca tiene una actitud hacia hidrocarburos en yacimientos no convencionales, íbamos a buscar los clientes específicos para ese tipo de desarrollo. Y así empezamos a crear diferencias en los esquemas de negocio cuenca por cuenca. A partir de esta promoción enfocada aparece un concepto que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, que se llama el catálogo de nuevas oportunidades, que tiene que ver con el portafolio de oportunidades que reza el título de la conferencia. Y por último, se crean mecanismos por los cuales la agencia sale a vender estas oportunidades, específicamente a través de salas de data room que venimos operando desde aquella época. Entonces, para comenzar, lo que hace la agencia es seguir estándares internacionales y específicamente filosofías de exploración internacional como esta presentada por Shell, esencialmente por una razón simple, porque las cuencas fronteras requieren una aproximación geológica diferente y empezamos a trabajar un esquema desde el punto de vista geológico para resolver la incertidumbre que nos estaba planteando el nuevo esquema. En ese sentido, la agencia crea un proyecto que se llama evaluación del potencial hidrocarburífero y plantea un esquema de negocio en el que se basa específicamente en mejorar el conocimiento de los sistemas petrolíferos y a partir de esa prospectividad relacionada definir oportunidades de negocio. Esas oportunidades de negocio están específicamente relacionadas con este concepto y es que la agencia propone específicamente que va a invertir en la primera etapa de exploración, o sea, la etapa de exploración en áreas frontera tal vez la más riesgosa, que es definir específicamente las dimensiones y los condicionantes o bien de sistemas regionales en conceptos de play o específicamente aterrizar oportunidades a nivel de lead. De esa manera, la agencia se encamina en realizar para cada una de sus cuencas y cada una de sus oportunidades de negocio un catálogo basado en la generación de una valoración de recursos prospectivos cuenca por cuenca. Y en eso es lo que hemos estado entre 2012 y hoy, como lo van a ver enseguida. Y a partir de allí, diseñar programas exploratorios más ágiles y mucho más eficientes que le permitirían a las operadoras desarrollar una exploración dirigida a encontrar o a definir las reservas que estamos urgiendo por encontrar. Entonces, basado en estos dos conceptos, la agencia hace un diseño de inversión que vamos a ver enseguida, que está enfocado específicamente en sus líneas de negocio, basados básicamente en estas circunstancias de las cuales he venido hablando. Y con este cuadro comienza un poco la historia que quiero contarles el día de hoy y que tiene que ver con el desarrollo de la presentación. A partir del 2012 hasta el corte del 30 de diciembre del año 2016, la agencia ha invertido en recursos exploratorios directos cerca de 800.000 millones de pesos.
De esos 800.000 millones de pesos, como lo ven en el cuadro, cerca del 60% fue invertido directamente en la región noroccidental. Esta región incluye la porción Caribe Offshore, la porción Onshore, el Valle Inferior del Magdalena, Cesar, Ranchería y Guajira. Toda esta región fue el foco o el primer foco de exploración que la agencia tomó como elemento para cumplir su estado misional. Y como van a ver más adelante, en esta zona es donde hemos desarrollado no solo la ronda, o hemos enfocado no solo la ronda 2012, sino la 2014, y específicamente este proceso competitivo que se está lanzando recientemente, que se llama Sinú San Jacinto 2017. Y adicionalmente, algunos de estos recursos de los 800.000 millones se dirigieron específicamente a temas relacionados con modelamiento regional o al patrocinio de alguna manera o al aporte en temas específicos de programas de recobro mejorado, como lo van a ver más adelante. En ese sentido, la ronda 2014 es una ronda que fue dirigida específicamente con ese propósito. Primero, cumplir los ítems que nos habían definido en el 2012. Nos habían dicho, participen en el descubrimiento de un gigante. Para eso, y desarrollen la porción offshore, específicamente el Caribe. Ustedes ven que en el mapa de la derecha, donde están en color rojo, son los bloques que fueron adjudicados en ese proceso. Específicamente, el éxito de esta ronda se basa en haber traído jugadores del tamaño de Anadarko, del tamaño de Ecopetrol, a una porción del offshore que obviamente tiene, en este momento ustedes han visto los resultados, tiene unos resultados que hicieron que se valorara esta adquisición o estos contratos como de forma muy exitosa para la agencia. Pero específicamente empezamos a desarrollar la porción offshore de Sinú San Jacinto con la adjudicación de 6 bloques en estos contratos del 2014. Adicionalmente, se pudo conseguir desarrollar el primer contrato para no convencionales en la región del Valle Medio del Magdalena. Ok, esto a manera de introducción para enfocar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, claramente hay una estrategia dirigida hacia las cuencas fronteras en un periodo de tiempo en el que predominaban los precios altos, y van a ver cómo hemos ido cambiando a medida de que la nueva coyuntura nos ha llevado a tomar decisiones con respecto al esquema de negocio. En ese sentido, los nuevos términos de referencia para los próximos procesos competitivos tienen una clasificación que está muy relacionada con el concepto de la presentación. Es decir, ahora las áreas son valoradas de manera diferente como se hacía en el pasado, y específicamente las áreas hoy día están catalogadas o van a estar catalogadas con tres ítems básicos. Primero, ustedes ven aquí que se crearon 3 niveles, unas que se van a llamar áreas maduras o exploradas, que tienen que ver específicamente con aquellas áreas que están como disponibles para el mapa de tierras, pero que se aproximan o a campos de producción o que tienen referencias de plays conocidos. Es decir, lo que se acercaría más al concepto del NFE, que es el objetivo de esta charla. Segundo, hay unas áreas que se llaman emergentes o semi-exploradas, en las que la agencia ha hecho una inversión para levantar o conocer las características del sistema petrolífero, y muchas de las áreas que estamos hoy en Sinú San Jacinto tienen esta connotación, áreas semi-exploradas. Y por último, unas áreas que las cataloga en los términos de referencia como inmaduras, que específicamente están relacionadas a aquellas áreas en las que la agencia no ha hecho inversión y que continúan presentes en el mapa de tierras, pero que sigue teniendo una incertidumbre alta con respecto al conocimiento de su sistema petrolífero. Ok, esta tabla, como lo van a ver en los términos de referencia de los próximos procesos, está vinculada con una clasificación basada en una calificación de parámetros como los que ven ahí. Específicamente se basan o en la cantidad de información que se requiere para ser explorada o en la cercanía o lejanía de campos de producción. De esta manera se consigue calificar cada una de las áreas en estos ítems. Ok, entonces les voy a mostrar, con base en esta información de la que hemos hablado, cómo
vienen los próximos procesos competitivos. O sea, qué es lo que estamos buscando y cómo es la variación específicamente, y específicamente con el tema de la presentación, donde la agencia va a empezar a poner áreas cerca, no solo a los campos en producción, sino a las zonas de infraestructura. Y esto tiene que ver esencialmente con el nuevo mandato, y es que las cuencas fronteras empiezan a tener una dinámica exploratoria con estos procesos competitivos, pero la agencia empieza a reconocer que hay que empezar a hacer negocios y gestión de sus bloques o de sus áreas libres, específicamente en las cuencas maduras, donde hoy día urge la necesidad de poner en manos de las operadoras bloques de exploración. En ese sentido, como vieron en las diapositivas anteriores, la cuenca de Llanos es un referente. Entonces, ustedes ven que toda el área de color gris es el área que actualmente aparece como libre en el mapa de tierras. Eso significa que nosotros tenemos aquí varias posibilidades de negocio, o seguir con los negocios, digamos, que están relacionados con las partes frontera de la cuenca, como ustedes lo conocen, la parte oriental, que en algún momento se llamó o se quiso explorar ayer lo hablaban, para petróleos pesados específicamente, como el cinturón de petróleos pesados, pero en este caso específicamente quiero llamar la atención con el área central, que es el área donde existe la mayor infraestructura y donde están los campos de producción. En este momento la agencia está preparando todas las áreas alrededor de esta zona, todas esas áreas grises, y están siendo caracterizadas para en próximos procesos competitivos salir en nuestros procesos de contratación o procesos de licitación. Entonces, para el futuro muy próximo vamos a tener en puesta al mercado áreas en esta zona que están relacionadas a las zonas grises que ven en cercanía a la infraestructura y a los campos en producción. Y eso responde un poco el llamado pues, de la presentación. Y estamos enfocados en estas áreas cercanas a los campos y cercanos a la infraestructura petrolera. Entonces, Llanos, la próxima meta de la agencia es colocar áreas en exploración muy cerca a esta zona de infraestructura. Así, estamos creando un catálogo de oportunidades. Ustedes, no sé si lo notaron, pero el mapa anterior muestra que los límites internos de estas áreas desaparecieron. Ahora estamos haciendo gestión sobre el área completa y eso nos permite volver a reconfigurar los bloques o las áreas que van a salir a oferta. Entonces, lo que estamos preparando para el caso de Llanos Orientales es un nuevo catálogo de oportunidades con una nueva división que está relacionada específicamente con evaluaciones que hace la agencia previo a su delimitación. En ese sentido, respondemos que para Llanos Orientales estamos preparando bloques y un tipo de oferta especial encaminado a esta zona que es bien especial, específicamente porque está relacionada a los campos y a la infraestructura. Con respecto al Valle del Medio del Magdalena, ustedes ven la porción norte, siempre el mapa está referido, las líneas de color pues indican los diferentes tipos de infraestructura petrolera que hay en la región, pero específicamente llamo la atención sobre la zona media, digamos cerca a la zona de Barranca, donde están la mayor cantidad de operación petrolera, y la agencia, al igual que en Llanos Orientales, estamos hoy día encaminados en resolver una propuesta de oferta en las zonas que están muy cerca a la zona de color rojo, allí donde ven en la zona central, que es donde están los campos de producción más importantes del Valle Medio. Ahí tenemos tierras muy interesantes y estamos haciendo una evaluación en la que vamos próximamente también a lanzar áreas en los nuevos procesos competitivos, específicamente en esa zona. Así como les mostraba, para Llanos Orientales estamos preparando en color negro algunas zonas específicas que están siendo evaluadas y que van a ser producto de una presentación de oferta en próximos semanas o meses, tal vez. Con respecto al Valle Superior, aquí, a diferencia del Valle Medio, tenemos una buena noticia, es que estamos recién operando la zona norte que está alrededor de los campos
digamos de la parte cercana a Girardot, en la zona de Abanico y esta zona que ustedes conocen mejor que yo. Esta zona de color gris está siendo evaluada por la agencia de dos maneras. Uno, estamos hoy día disparando sísmica nueva, estamos adquiriendo con técnica de vibro una cantidad de perfil sísmico nuevo que nos va a permitir conocer zonas en las que todavía no se ha iniciado un proceso exploratorio, y estamos también programando la perforación de un pozo estratigráfico profundo que nos va a permitir en esta zona cercana a estos campos de producción mejorar nuestros protocolos exploratorios y diseñar una propuesta, digamos, que les vamos a presentar a la industria de una manera más adecuada. Esto ya estamos en operación y en este momento estamos próximos al disparo de los perfiles sísmicos que están ya contratados. De esa misma manera, la gestión de las áreas libres, lo que hemos hecho es empezar a delimitar cerca a los campos de producción algunos bloques que tienen una evaluación nuestra muy interesante y que nos han empezado a colocar parámetros para las nuevas ofertas que vienen enseguida. De la cuenca de Llanos y el Valle Medio, tanto superior como la parte alta del Valle Medio, específicamente vamos a pasar a la cuenca de offshore por una razón importante. Primero, porque ustedes han visto específicamente ayer en la noche, hablando al señor presidente de Ecopetrol y al señor presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre esta nueva frontera exploratoria. Y para la agencia, obviamente, esta zona tiene una gran importancia estratégica por el desarrollo que está tomando. Y aquí la noticia que tenemos es que las áreas en color gris en este momento están siendo de nuevo sometidas a un proceso de reevaluación y próximamente van a estar también disponibles en el mercado a través de procesos competitivos que pues, serán avisados en su momento específico. Vamos ahora a la región pacífica. Ustedes ven que en la región pacífica pues tenemos disponible toda la porción onshore y offshore. Aquí no hay en este momento contratos activos, pero tenemos digamos una noticia que dar, y es que la agencia ya realizó un proceso de exploración bastante digamos con muchísima inversión de dinero en esta región, y tenemos un conocimiento de un sistema petrolífero que queremos probar con la perforación de un pozo que se llama Guayacana, que está en el punto de color rojo al sur, al este de la ciudad de Tumaco. Ese pozo es un pozo estratégico para la agencia porque, de ser positivo, el pozo puede probar condiciones de un sistema petrolífero que va a ser novedoso para la región y que efectivamente puede definir una nueva frontera exploratoria como la agencia lo cree y lo vamos a promulgar una vez este pozo sea perforado. Y esta es una de las zonas que lo dejé para el final, una de las zonas más importantes por el grado de inversión en el que la agencia ha hecho sobre la región, y tiene que ver con la región noroccidental de las que hablaba. Ocupa el 60% de la inversión que la agencia ha hecho sobre la zona. Específicamente ustedes ven que esta es una zona que está en un porcentaje alto contratada, pero que tiene un porcentaje de área libre bastante importante. Los campos son los campos conocidos del Valle Inferior de Magdalena, y obviamente esta zona tiene la característica de que toda la infraestructura petrolera confluye en su puerto de exportación ubicado en la región de Coveñas. En esta región es donde hace presencia el nuevo proceso competitivo Sinú San Jacinto en las áreas occidentales, que ahorita lo van a ver, y estamos preparando específicamente con los resultados del Pozo Plato, que por primera vez vamos a socializar a la comunidad, específicamente a la comunidad de la CIPET. Vamos a socializar los resultados del Pozo Plato porque ese pozo dramáticamente va a cambiar la ecuación exploratoria de esta región. Entonces van a ver que la zona central del Valle Inferior del Magdalena, donde se ubica el Pozo Plato y donde tenemos la presencia no solo de los campos cercanos, sino de la infraestructura más importante, es hoy día una de las fronteras exploratorias más importantes para la agencia en la puesta a punto, digamos, de los nuevos proyectos de oferta de áreas en diferentes modalidades. Entonces, de este mapa salto a lo que es el proceso competitivo Sinú San Jacinto. Y este proceso competitivo nace primero de todo el conocimiento adquirido durante la inversión, que vamos a ver enseguida, pero esencialmente aquí quiero resaltar
el efecto de la clasificación que hablábamos diapositivas atrás. Los colores verdes oscuros tienen que ver con áreas emergentes. Los colores verdes claros están catalogados como áreas maduras. Estas áreas maduras específicamente, a pesar de que en la zona no hay campos en producción, están primero relacionados a los campos de producción más cercanos del Valle Inferior, no directamente a campos de la faja de San Jacinto. Esto sigue siendo una cuenca frontera, pero con unos condicionantes muy particulares de los que voy a hablar enseguida. Ok, entonces, para que entiendan un poco qué es lo que está haciendo la agencia y cómo les podemos traer buenas noticias, voy a hacer un breve resumen de lo que hemos hecho para valorar las áreas de Sinú San Jacinto. Entonces, la primera estrategia de la agencia para mejorar el conocimiento del sistema petrolífero es perforar masivamente todas las secuencias de roca que son desconocidas por la industria. De esta manera, en la región que ustedes ven allí, que es toda la faja de San Jacinto específicamente, la agencia perforó 28 pozos Sling Hole y 2 pozos estratigráficos profundos. Esos 28 pozos Sling Hole disponen hoy en la litoteca de cerca de 70.000 pies de núcleo de roca de secuencias que nunca habían sido estudiadas por la industria. Es decir, la agencia hoy tiene la capacidad de demostrar con 70.000 pies de roca perforada, no estudiada anteriormente por la industria, de que existe un sistema petrolífero con una muy buena noticia, lo van a ver más adelante, especializado en crudos livianos. Anteriormente en la conferencia de la refinería hablaban de la poca oferta que tienen nuestras cuencas en crudos livianos. Estamos especializados en crudos pesados. Pues esta es una zona del país cuyo sistema petrolífero es generoso en la producción de crudos livianos, a escasos kilómetros de la refinería de Cartagena. Y esto ha amarrado a 2 pozos estratigráficos profundos que vamos a mostrar un poco los resultados y cómo modifican el conocimiento de esta región. Primero, voy a hacer algunas referencias rápidas. La técnica de perforación de Sling Hole que utiliza la agencia le permite tener secuencias de roca, como les decía, muestreadas desde superficie hasta profundidades alrededor entre 2.500 y 4.000 pies continuos. Esto nos ha permitido tener, como les digo, para esta zona más de 70.000 pies de núcleo continuos de roca. Es decir, pasamos de tener la visión de la geología de superficie con afloramientos como los que ven en la foto, a tener la visión de una geología del subsuelo controlada por núcleos de roca provenientes de secuencias desconocidas para la industria. Adicionalmente, muchos de estos pozos nos permitieron conocer secuencias de roca que tenían la capacidad no solo de generación de hidrocarburos, sino de entrampamiento. Uno de nuestros pozos, que lo consideramos como uno de los pozos referencia de este proceso, es el pozo denominado ANH Sinú 8 o el pozo El Caramelo. Este pozo demostró que en las secuencias del Eoceno medio superior, para 2.500 pies de perforación, habían cerca de 400 pies netos saturados de petróleo liviano, de hidrocarburo liviano, como van a ver en una diapositiva más adelante. Adicionalmente, tuvimos la suerte de posicionar muchos de esos Sling Hole en estructuras cerradas y tuvimos muchos shows de petróleo liviano específicamente, pero también en algunas secuencias muy más asociadas con el play de la industria de shows de gas como el que ven en la diapositiva. De esa manera, con la perforación de estos 28 pozos de Sling Hole, de los cuales 25 tenemos registro de petróleo en las secuencias del Eoceno-Paleoceno, como lo van a ver ahorita en una carta, eso nos permitió emprender la perforación de los pozos profundos. Y creo que por primera vez para ustedes, esta es una diapositiva donde se muestra la columna del pozo Tierra Alta, que se convierte en uno de los pozos más importantes de la industria, específicamente para la agencia, por la cantidad de información adicional que está presentando. Y lo que les puedo decir, digamos, para los que no son geólogos, es que este pozo por primera vez pone sobre la mesa la existencia no solo de una roca generadora que van a ver ahorita clasificada como una roca generadora de clase mundial, sino que tiene 2 niveles de reservorio, uno en la parte inferior de color amarillo y uno en la parte superior, que hacen parte de la secuencia del ciclo paleógeno, que tampoco había sido considerado por la industria y que la agencia hoy día le da un gran valor al petróleo que puede encontrarse de acuerdo a su calidad medida y certificada con los estudios que ha realizado la agencia.
Con toda la información que hemos podido adquirir, hoy día en la parte norte nos podemos mover estratigráficamente sin ningún problema de este a oeste, de norte a sur, y poder encontrar y clasificar toda la distribución de los sistemas de reservorio y los sistemas de roca generadora que no existían anterior a este ejercicio. ¿Y eso qué tiene que ver? Adicionalmente, con la inversión de la que hablábamos en la diapositiva de la distribución de inversión realizada por la agencia, hay un ítem que es muy importante, adicional a la perforación de pozos, y es el mejoramiento de la calidad sísmica. Y esto es interesante porque tanto para los campos existentes como para las áreas frontera, esta información empieza a ser muy valiosa, porque pasamos de tener en el archivo histórico imágenes como la que está en la parte superior, con interpretaciones complejas como las que están en la parte superior, a imágenes tan simples e interpretaciones tan sencillas como la de la parte inferior. Y eso tiene una connotación muy importante. Y es que ahora podemos resolver, tanto estratigráfica como estructuralmente, una zona que antes se consideraba tremendamente compleja. Eso nos ha llevado a tener modelos geológicos de exploración mucho más adecuados para lo que encontramos en la zona y que nos permiten tener una distribución de oportunidades exploratorias, tanto en las zonas frontera como en las zonas, incluso en zonas donde se ha desarrollado la industria, por encima de oportunidades que anteriormente no eran visibles. De esta manera, la agencia para el norte de Colombia, el noroccidente de Colombia, empieza a distribuir un concepto de play nuevo, que se basa específicamente, como lo van a ver ahorita, en una roca generadora que está en la parte inferior del pozo, que ustedes lo ven, los núcleos que están en la parte inferior son shales depositados en una plataforma somera, pero que siempre está relacionado con manifestaciones de petróleo, como lo ven allí. Esas manifestaciones están directamente relacionadas en su génesis con el petróleo que encontramos en los resumaderos, como lo ven en la fotografía, y podemos dar fe y certificar que esta es la roca generadora que es la responsable de la gran o de la mayoría de no solo de los manaderos, sino del petróleo que hemos encontrado en las perforaciones realizadas por la agencia. Y se trata de secuencias marinas que oscilan en edades del Cretácico superior, Paleoceno inferior. Por encima de ellas, dos ciclos de reservorio, que ustedes los ven allí también con coronas de los pozos ANH saturadas de hidrocarburo, en los cuales hemos podido hacer varias cosas. Primero, conocer cuáles son los límites de estos reservorios y segundo, hacer las correlaciones roca generadora, petróleo en los reservorios que nos permiten confirmar que hay un sistema petrolero activo que es capaz de generar petróleos livianos, como lo ven en la diapositiva, y fuera de eso, dos sistemas de reservorio que son capaces de contener estos petróleos livianos. Eso lo hacemos como parte de la inversión se hace en un concepto que se llama certificación, donde a todo el pozo completo le hacemos no solo una estratigrafía detallada, sino una certificación de roca, de geoquímica de roca generadora, bioestratigrafía, petrografía, petrofísica y todos los datos adicionales que nos permitan entender las características del sistema petrolífero. De esa manera, en estas zonas ya conocemos cuáles son los límites de los reservorios para ese tipo de hidrocarburos. Sabemos, por ejemplo, que en el ciclo superior, con porosidades superiores a 8, estas fases sedimentarias son capaces de saturar este tipo de hidrocarburo. Además que podemos controlar su distribución areal. Una de las buenas noticias es que tenemos certificación por primera vez de una roca de clase mundial en la zona. Ustedes ven que el ciclo inferior, entre los 8.000 y 8.700 pies, que es el fondo del pozo, hay un ciclo que la Universidad de Utah, en un convenio que tiene con la ANH, realizó los estudios de geoquímica y certificó este ciclo como un generador de clase mundial. A este ciclo están relacionados todos los hidrocarburos que encontramos en la zona del Caribe. En ese sentido, la nueva oferta de la agencia, que tiene que ver específicamente con los nuevos procesos competitivos, se basa en oportunidades exploratorias que la agencia hoy está en capacidad de mapear, de distribuir y de valorar económicamente. Por eso, cuando hablamos de la promoción enfocada, se basa en que la agencia hoy es capaz de sus cuencas y de sus bloques que está ofertando, de demostrar que en esa zona hay unos recursos prospectivos que pueden ser valorados y sobre los cuales se programa un programa exploratorio específico. Entonces, esta diapositiva simplemente es para llamarles la atención
Y quiero hacer referencia específicamente al tema de la exploración de campos cercana a los campos de producción. Esta carta me permite mostrar dos cosas. Esta es una carta de tiempo geológico que está definida por los colores. Los colores verdes son de edades cretácicas básicamente, los colores naranjas son los rangos del paleógeno y los colores amarillos son los rangos del neógeno, vamos, para los no geólogos. Y ustedes ven claramente que la carta muestra la penetración de los pozos desde el sur, desde el municipio de Tierra Alta hasta Barranquilla, a lo largo de la faja Sinú-San Jacinto. Y ustedes ven que se marcan tres zonas muy específicas. Una que es la zona de generación, que está controlada por el color verde claro, que es donde se ubica la roca generadora que estamos promoviendo. Y segundo, la zona amarilla superior, donde el color rojo indica tanto los campos como los shows de gas. O sea, eso quiere decir que estas rocas tienen una clara manifestación o una clara relación con yacimientos de gas, y una zona que no ha sido explorada excepto por la agencia, en el color naranja, donde claramente hay una actitud para hidrocarburos livianos. Esta es la zona que la agencia está promoviendo como la nueva frontera exploratoria del noroccidente. Estamos detrás de los petróleos livianos que están en el rango paleógeno. Y eso está demostrado con la perforación y con los datos adquiridos durante todo el proceso de los 800.000 millones que hablamos anteriormente. Y para finalizar, aprovecho para la oportunidad que nos da CIPED para socializarle al gremio de los ingenieros de petróleos los resultados, así sea de una forma muy básica, del pozo Plato Profundo. Este pozo tiene varias historias que contar, pero específicamente lo más interesante son los resultados finales. Este pozo es el pozo más profundo perforado en el país, alcanzó una profundidad total de 21.700 pies. Esta es la aproximación a la profundidad vertical real, 20.633. Y fue perforado en la zona del Valle Inferior, muy cerca a la zona de los pozos Guamito, Ligia, etcétera, que digamos son los pozos más icónicos de esta región. Entonces, el propósito del pozo Plato esencialmente era demostrar la existencia de secuencias más antiguas que lo que preveía la industria en esta región. Ustedes ven en esta carta de perforación que todos los pozos perforados en esta cuenca alcanzan profundidades hasta los 15.000, 16.000 pies, pero no perforan secuencias más antiguas que el Oligoceno. Entonces, el conocimiento geológico que hay de la cuenca se basa específicamente en esta carta. O sea, la referencia que se hace desde el punto de vista geológico es que la cuenca es una cuenca donde se depositaron secuencias esencialmente neógenas. Y la agencia programa un pozo para ir a la sección desconocida que hay desde ese límite hasta el basamento. Entonces, para eso se hace todo un trabajo, en este caso una aproximación geofísica que nos permite fijar una prognosis a 21.000 pies. Y decimos, el pozo va a llegar a un reflector basal cerca de los 21.000 pies y nos va a permitir conocer esa secuencia desconocida. Entonces, el pozo es bajado con una prognosis en este perfil sísmico. Ustedes ven que es una línea sísmica donde claramente es un monoclinal sin deformación, muy tranquilo, no hay ningún problema estructural asociado a la estructura monoclinal, y el pozo se fija para llegar al reflector R5. Cada una de las R's es un ítem de prognosis o de control de pronóstico que hace la agencia durante la perforación. Entonces, la primera sección hasta el reflector R3 es lo que es conocido por el pozo Ligia. Específicamente, el pozo es bajado hasta esa posición con el control y la cercanía y el conocimiento del pozo Ligia. A partir de donde termina la base del pozo Ligia hasta el R5 es todo secuencia desconocida, perforada por primera vez en la zona. A la derecha aparece la columna del pozo Plato al final. Y la noticia que tenemos es que a partir del reflector R3 y especialmente entre el reflector R4 y R5 aparece en el lado inferior del pozo las dos secuencias de color amarillo corresponden a los dos reservorios vistos en el pozo Tierra Alta, el Paleoceno superior y Eoceno inferior para el ciclo basal y el Paleoceno medio Eoceno superior para el ciclo superior. Y por debajo de ese ciclo amarillo de areniscas aparece una secuencia marina que ya está confirmada, corresponde a la secuencia cretácica que va desde el Cretácico superior hasta unidades del Cretácico inferior, que están
certificadas por algunas dataciones específicas que se hicieron en intervalos muy importantes. Adicionalmente, hay dos cosas más que decir de este pozo, y es que donde ven en la parte inferior el ciclo de color azul, eso corresponde a los carbonatos de la formación La Luna. O sea, en esta región aparecen los ciclos del Campaniano turoniano que vimos en Tierra Alta, indicadores de una roca generadora de clase mundial, que aparecen también en este pozo con indicadores geoquímicos muy parecidos. Pero lo interesante de este pozo es que al fondo, por debajo de la capa rosada, que es una pequeña discordancia o una discordancia que hay en esta región, aparece un nuevo ciclo de shale marino también, obviamente, muy anóxico, que corresponde a una potencial segunda roca generadora. O sea, la buena noticia es que ya no tenemos una sola roca generadora. Potencialmente podemos tener dos sistemas de roca generadora muy especializados en hidrocarburos también, de esa manera muy especializados, con dos sistemas de reservorio por encima, Eoceno-Paleoceno, que siguen siendo la clave exploratoria de la agencia. Entonces, lo interesante es que a los 21.000 pies, cerca al límite del pozo, 21.000 pies, tuvimos un show de gas muy importante. Estuvimos quemando con llama de 12 metros casi por mes y medio, controlando el pozo, pero este show fuerte vino acompañado de una fase líquida que fue comprobada geoquímicamente y monitoreada en ese momento por la agencia, que puede explicar también la existencia de los líquidos, digamos, o los hidrocarburos livianos que hay en algunos de los campos adyacentes. De nuevo, la buena noticia es que está certificado. Este ciclo basal corresponde a una roca generadora que en números es catalogada como una roca generadora bastante eficiente. A partir de ahí, la nueva propuesta de la agencia, que tiene que ver con el concepto de la exploración en campos cercanos, es que en el Valle Inferior del Magdalena empiezan a aparecer oportunidades por debajo de lo que anteriormente se ha explorado, es decir, en unidades más antiguas de las exploradas tradicionalmente. Y hoy día la agencia está preparando bloques o áreas para exploración que van a salir en próximos procesos competitivos que están relacionados con este nuevo concepto geológico. Estamos buscando cierres estratigráficos estructurales que contengan este nuevo sistema petrolífero que está determinado hoy día. De esa manera, ahora nos podemos hacer secciones geológicas en las que con el pozo Plato y el pozo Tierra Alta y todos los Sling Hole nos podemos mover incluso entre cuencas. Ahora ya estamos viendo que no reconocemos límites excepto geográficos, no estructurales o geológicos, entre cuencas como Cesar y Valle Inferior, la parte norte del Valle Medio y el Valle Inferior, Sinú, San Jacinto y el Valle Inferior, y eso nos ha permitido tener una distribución de oportunidades relacionadas a estos nuevos conceptos de una manera mucho más eficiente. En ese sentido, el mensaje que les queríamos traer es que la agencia está operando no solo en las áreas fronteras, sino que a través también de conceptos de exploración de cuencas frontera nos estamos acercando a la zona donde tradicionalmente la industria está operando, en niveles de roca superior, y le estamos ofreciendo oportunidades en niveles de roca por debajo de sus límites tradicionales. Con eso termino. Muchísimas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Queremos saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud. ¿Alguna pregunta de nuestro público? Perfecto. Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. No sé si ustedes ya han realizado estimativos de cuál sería el potencial en recursos prospectivos, tanto para gas como para aceite, en la cuenca Sinú-San Jacinto. Bueno, yo no sé si me van a regañar por contestar a la pregunta, pero bueno, pues no hay problema. No puse una diapositiva que es interesante. En los años 90, los reportes oficiales de la zona decían que en toda la región noroccidental el potencial era 70 millones de barriles. Por eso se explica que no hubiese exploración. O sea, con un modelo geológico complejo como el que teníamos y un modelo, digamos, exploratorio que preveía solo 70 millones en recursos por encontrar, pues obviamente estaba complicado que hubiese un desarrollo de la industria.
La agencia, con estos nuevos conceptos y con las reevaluaciones que estamos haciendo, creemos hoy día que en Sinú San Jacinto, en recursos prospectivos, hemos evaluado incluso hasta 10.000 millones de barriles en oil in place, sin risquear, obviamente. Toda la oferta que se está haciendo basada en una evaluación, estructura por estructura, con los mínimos y los límites razonables, tanto para la calidad del reservorio como para el potencial de la roca generadora, pero el margen, digamos, de la dimensión de lo que potencialmente hay hoy comparado con los 90, pues está en ese rango de magnitud. Estamos hablando de millones de los miles de millones de barriles, cuando en los 90 estamos hablando apenas de 70 millones para toda la región. Muchas gracias. Buenas. Buenas Mi nombre es tardes. Benito Guerrero. Tengo varias preguntas. La primera, el costo del pozo. El segundo, que se ve que hay gas, pero en cuanto a líquidos, ¿qué pudieron conseguir volúmenes o lo que pudieron estimar? Y tercero, ¿qué riesgo le pones tú a la cuenca en este instante, riesgo geológico, para una compañía que entre a explorar? Ok, ¿te refieres al Pozo Plato específicamente? Sí, correcto. Ok, entonces, los costos de todas estas inversiones son públicas. El Pozo Plato costó alrededor de 115.000, 120.000 millones de pesos, ¿cierto? Haciendo los cambios de lo que se invirtió en dólares y todo esto está alrededor de los 120.000 millones de dólares. Con respecto a las manifestaciones, el pozo al final, en el ciclo basal, digamos, la parte más profunda del pozo, pues tuvo una manifestación de gas muy fuerte. O sea, estamos en una discusión en qué parte de la ventana está específicamente la base del pozo. Todavía estamos en esa discusión porque creo que nos faltan todavía datos específicos que tenemos que procesar para eso, pero está específicamente en gas con una fase líquida muy importante. Pero en los reservorios eocenos, paleocenos hay manifestaciones de hidrocarburo líquido bastante importantes que están marcadas, digamos, un poco no sé si lo pasé muy rápido, pero en la figura del pozo, esos dos reservorios tienen shows o tienen muestras de hidrocarburo líquido, como los tienen en Sinú San Jacinto, esos mismos periodos de tiempo con las fases sedimentarias pues, que están en esa zona. Y la tercera pregunta era acerca, del riesgo. Con respecto al riesgo, hay una cosa interesante. Ustedes vieron que en la propuesta de la agencia está haciendo una evaluación al nivel de lead. Y nosotros estamos llevando obviamente todos estos recursos para armar nuestro proceso, digamos, de ronda o de proceso competitivo, también por política de la entidad, más o menos estamos hablando de probabilidades en el rango de los P50. Entonces, con base en eso estamos haciendo. Con respecto al riesgo geológico, específicamente pasan dos cosas interesantes, y es que las cuencas fronteras de esta región occidental de Colombia han sido fronteras, a mi forma de ver, primero porque fueron sometidas durante muchos años al proceso o a los periodos de violencia de este país. O sea, mucho tiene que ver con que anteriormente no se podía ingresar a la zona y no se podían hacer los estudios que hoy se hacen para reconocer muchas de estas cosas. Entonces, hay mucho en el riesgo que tiene que ver intrínsecamente con estas cosas. Primero, mejoramos en el conocimiento geológico bastante. Eso reduce el riesgo de una manera significativa, que es a lo que le apostaba la agencia. Entonces, hoy día la agencia está entregando cuencas frontera a lo colombiano, porque tienen esas características muy particulares de ser colombianas, con un riesgo exploratorio muchísimo más bajo de lo que en los 90, pues obviamente se preveía. Y con certificaciones y volúmenes esperados mucho más importantes que los que se esperaban en esa época. Entonces, con respecto al riesgo, lo que yo diría es que la agencia ha invertido todo este dinero en reducir dramáticamente el riesgo relacionado a los condicionantes del sistema petrolífero. Buenas. José Ocando, de Exploración Ecopetrol. Básicamente es la información cuanto a datos de pruebas de producción, DSTs, análisis básico de núcleos avanzados,
con el fin de que los exploradores puedan tener rangos más válidos para hacer sus estimaciones de cálculo de recursos prospectivos, ¿vale? Ok. Esa pregunta es interesante y va un poco ligada con lo que hablamos del riesgo. Ustedes, yo no sé si lo tengan claro, pero todo este proceso que hace la agencia lo hace a través de pozos estratigráficos. Incluso el hecho de que sean pozos estratigráficos, la ley le impide a la agencia poder hacer pruebas de producción, que es un poco, digamos, ilógico si se quiere perder la oportunidad de hacerle pruebas directamente a las, una vez fueron encontrados los reservorios, pero la agencia no puede hacer pruebas sobre las unidades que está estudiando en un pozo estratigráfico. Eso quiere decir que no existen pruebas de los reservorios y en la zona no existen campos en producción en esos reservorios. Por eso esta zona sigue catalogada como una cuenca frontera y ahí viene su denominación. A pesar de que tiene confirmaciones de roca generadora, a pesar de que tiene estratigráficamente y geológicamente confirmación de la existencia de dos muy buenos reservorios, todavía no hay una confirmación de producción en la zona. Jairo. Hola, ¿cómo Iván estás? Olaya de Manzarrobar. Primero que todo, felicitaciones por la presentación. Gracias. Yo soy un convencido del potencial que tiene tanto el Valle Inferior de Magdalena como el Sinú, pero sí te voy a pedir un favor. Yo trabajo en el área de nuevos negocios y a nosotros somos los responsables de coger esta información que tú nos estás mostrando y convertirla en barriles. Claro. Tal cual. Pero necesitamos que la NH nos ayude ese proceso y es hacer pública esta información para que nosotros la podamos usar en nuestros procesos exploratorios. Yo soy un seguidor de todos estos tipos de eventos, o sea, yo voy a todas las charlas que hace la NH, he visto mucho de las presentaciones, pero necesitamos que, por ejemplo, antiguamente la NH publicaba las presentaciones en la página web. Todavía estoy esperando, por ejemplo, que la presentación que hizo el doctor Velandia en el lanzamiento de la ronda la pongan en la web. Y nos gustaría también que, por ejemplo, esta presentación tan magnífica que hiciste hoy, sea posible ponerla en la red, porque eso nos ayuda a nosotros en el proceso exploratorio a agilizar ese proceso de conversión de esta información en barriles. Ok. Mira, ese es un punto bien interesante. Y la agencia sobre eso tiene una política, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que ha hecho la agencia en función de proveer a las operadoras de esta información en primera mano es traerlos a la agencia a través de las salas de data room. Incluso ustedes ven que, por ejemplo, para este proceso, cualquier operadora que esté calificada en la agencia puede pedir un data room sin haber comprado el disco incluso, por una razón muy simple, y es que la agencia está tratando no solo de evitar que se creen más conflictos desde el punto de vista geológico en esa región, sino que realmente esta información se utilice por las operadoras que al final es para las que se hace la operación. Entonces, toda la información que está, a pesar de que no está pública en las redes, está disponible en la agencia al nivel de data room que se puede ofrecer a las operadoras de manera directa y sin límite, digamos. Jairo, ¿y eso incluye las cuencas como Llano, Valle Medio, que no están en ronda en este momento? ¿Yo puedo pedir un data room de esas rondas, de esas cuencas? Yo creería que sí, yo creería que no hay ningún problema siempre y cuando lo que está tratando de hacer la agencia es que sea para las operadoras. Y lo voy a decir, y está mal, digamos, que lo digan público, pero pues eso es real, es como funcionan las cosas. En rondas anteriores, en el 14 y en el 12, tuvimos muchos problemas, incluso hay demandas judiciales, porque a la agencia le armaron rondas paralelas. Entonces, muchos contratistas, operadores, personas naturales obtenían fácilmente la información de la agencia y armaban rondas en paralelo. Y eso la agencia oficialmente lo que quiere es evitarlo. Por eso lo que está haciendo es, yo tengo la información, pero es de ustedes, pero vengan y en las salas de data room y se las disponemos. Esa es la política que hay hoy en la agencia. Buenas. Tenemos espacio para 2 inquietudes más. Ok. Nelson Rojas de Ecopetrol Yacimientos. Lo felicito por la presentación y por Gracias. el buen trabajo que ha venido desarrollando la agencia. Mi pregunta es, en las cuencas tradicionales productoras, Llanos, Putumayo, Valle Superior, Valle Medio, de los estudios geoquímicos y de sus balances geoquímicos, ¿tiene un estimado de los volúmenes por descubrir que
eventualmente se podrían tener? Bueno, mira, esa siempre ha sido una información muy rebatida con respecto a las metodologías, de cómo se evalúan, etc. La agencia en los últimos 3 años ha venido tratando de estandarizar una metodología a través de unos productos que son públicos, que se pueden disponer, que se llaman pues relacionados con el Jet2Fine y están hechos ya hoy para los valles. Creo que Llanos ya está listo y Putumayo, y Valle Inferior y Sinú. O sea, esos documentos ya existen y pueden ser comparados con los resultados que mostré anteriormente obtenidos en el 2012 con otras metodologías que ustedes pues, han debatido ampliamente. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? Ya que las metodologías son de nuevo tan rebatidas y tan discutidas, pues hemos tratado de hacerlo de manera estandarizada a lo largo de todas las cuencas para tener un rango de magnitud, sin la necesidad de pensar de que sean datos específicos. Entonces, lo que sí nos ha permitido es que hoy día, basado en esos estudios que como te digo, están disponibles, se han programado las nuevas adquisiciones de pozos estratigráficos y el disparo de nuevos perfiles sísmicos en el Valle Superior, en el Valle Medio, etcétera, porque esos estudios lo que nos han arrojado es que hay zonas, por ejemplo, del Valle Superior que tienen muchísimo potencial, de acuerdo a esos estudios, que no han sido explorados. Entonces, la agencia va por esos recursos que en teoría podrían estar en esas zonas. Y pues lo que te invitaría es que esos están disponibles, son públicos y los podríamos compartir porque realmente las cifras, primero no las conozco con certeza y segundo me parece que siempre en este tema es bastante rebatido el tema del número específico. Por eso lo interesante es revisar las metodologías y ver si realmente la agencia está haciendo bien su trabajo en la valoración de esos recursos. Hola, mi pregunta es respecto a la parte sísmica. Quería saber qué nuevas estrategias con respecto a la adquisición sísmica están actualmente como punta de lanza aplicando ustedes en la Asamblea Nacional. Ok, mira, la agencia tiene 2 instancias. Una es que reprocesó casi todo el perfil sísmico de las zonas donde está operando. En Sinú San Jacinto, Valle Inferior, reprocesó cerca del 95% del perfil sísmico existente en el archivo histórico. Adicionalmente, adquirió información nueva. Hoy día, ¿qué estamos haciendo? Hoy la agencia está promoviendo el uso de la técnica de Vibro. Estamos adquiriendo con Vibro. Ya lo hicimos en el Valle Inferior y nos fue bastante bien y ya tenemos algunos nuevos proyectos en el Valle Superior, otro en Guajira y combinado con técnicas convencionales, porque tampoco queremos abandonar la técnica convencional, pero estamos tratando de probar técnicas novedosas con tecnologías nuevas y con conceptos, digamos, que podrían aplicarse a zonas muy específicas. Por ejemplo, la técnica de Vibro en el Valle Inferior nos fue bien, pues porque teníamos una disponibilidad de carreteras, una zona plana, etc. En zonas montañosas tenemos otros problemas y ahí tenemos que adaptarnos a aplicar metodologías diferentes. Pero la agencia está probando métodos, estamos haciendo métodos nuevos, adquiriendo perfil nuevo y poniendo a disposición la experiencia para que las operadoras o lo estimen o lo expresen, ¿cierto? Pues bien, llegamos al Muchas final de gracias esta por la charla. atención. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias a ustedes también por su participación. Queremos